Continuamos desarrollando nuestro blog con Laravel 6. Vamos a mirar entonces en estos tutoriales lo que corresponde a el post. Pasamos entonces a nuestro editor y primero vamos a revisar entonces nuestras rutas. Para eso vamos al archivo que está en routes web.php y tal y como definimos las rutas para las categorías que vienen filtradas por el middleware out, entonces también lo vamos a hacer con los posts o las publicaciones. Vamos aquí a pegar el resource, le damos post y se va a llamar post controller. Guardamos y vamos entonces a nuestro controlador de post controller, y así como hicimos con las categorías vamos a usar la misma dinámica. Entonces vamos primero a crear nuestras publicaciones. Lo primero es hacer un return a una vista que no la hemos creado todavía, la vamos a crear y se va a llamar post, la carpeta donde va a estar esa vista, y se llama create. Bien, creamos entonces en nuestras vistas, vamos a crear esta carpeta. Entonces vamos aquí a views, nueva carpeta, la llamamos post y dentro de esa carpeta vamos a crear un nuevo archivo que se llama create.blade.php. Listo. Este archivo create.blade.php va a tener la misma estructura que nuestro archivo create de categorías. Entonces vamos a tomar de modelo este archivo de categorías, lo vamos a pegar aquí y vamos simplemente a quitar entonces todo lo que tiene que ver con nuestros input. Esto lo podemos dejar el botón de crear. La ruta ya sabemos que se va a dirigir, bueno, aquí crear publicaciones o publicación. La ruta ya sabemos que se va a generar en el store. Cada vez que creemos en alguno de nuestros controladores, los guardamos, estos archivos, estos registros se guardan en store. Si vemos aquí en nuestra consola y hacemos el listado de las rutas que tenemos en este momento con php artisan route list, entonces vemos que para post y para el guardado de los posts, entonces la ruta se llama post store, igual en la misma forma que hemos utilizado para las categorías. Entonces aquí sería post store. El método también va a ser post. La clase de Bootstrap también la podemos mantener. El CSRF para protección de nuestros formularios. Aquí solamente tendríamos que agregarle un atributo que se llama entype y es igual a multipart form date. Esto es porque vamos en este formulario a subir un archivo. En este caso ese archivo es una imagen que va a ser la imagen de portada. Listo. Bien, entonces vamos a comenzar a asignar todos los campos de nuestra tabla post. Si vamos aquí a nuestra database en post, entonces tenemos que traer el user ID, tenemos que traer las categorías y tenemos que asignar un título, un slug, el body y la imagen. Comencemos entonces por el user ID. En este caso el user ID va a ser exactamente el usuario que en ese momento se encuentra logueado. Y para eso tenemos que usar la clase out en nuestro controlador de post. Vamos aquí a post controller entonces y vamos a llamar
a ese usuario que en ese momento está logueado. Y eso se hace de la siguiente forma. Llamamos al método, al modelo user, y encontramos ese usuario que en ese momento está autenticado. ¿Cómo? A través de out user ID. Ahí ahí estamos llamando únicamente a un usuario que es el usuario que ha iniciado sesión o se ha logueado en la plataforma. Si probamos cuál es ese usuario, pues con dd user, en este caso vamos a llamar a su ID para mirar cuál es el ID de ese usuario. Vamos a grabar. Y tenemos que incluir el modelo user, la clase out, en la parte de arriba para que pueda ser llamados a través de estos métodos. Entonces use app user y use out, que son los que estamos utilizando acá. Bien, ahora sí vamos a llamar al user ID, que es el que necesitamos colocar en nuestro formulario. Si revisamos nuevamente nuestras rutas, en la URL que necesitaríamos para esa ruta que estamos manejando sería post create. Entonces vamos aquí a nuestro blog, vamos a pegarla y podemos ver que aquí nos aparece el 1, que es el ID del usuario que en ese momento está identificado. Si vamos entonces a nuestro phpMyAdmin para mirar la base de datos, abrimos la base block 6, que es la que estamos utilizando. Vamos aquí a users y podemos ver que el usuario que en este momento está identificado es Julio Verne y su ID es 1. Efectivamente, ya nos estamos trayendo el user ID. Por lo tanto, ese sería el primer campo que va aquí en nuestro formulario, pero lo vamos a hacer un input de tipo hidden, o sea, un input oculto. Eso lo manejamos de la siguiente forma. Entonces, un input de tipo hidden, tipo escondido. El nombre es el primer nombre de la tabla, que es user ID. Aquí está, user ID. Y de una vez le estamos dando a ese campo ya el valor, porque ese no lo vamos a modificar. Ese ya nos viene desde el controlador y es el usuario que está identificado en el blog. Listo, el primer campo. Pasamos al segundo, que es el de las categorías. Entonces tenemos que llamar también de la base de datos de la tabla categorías, tenemos que llamar todas las categorías en este formulario de la creación de publicaciones. Entonces vamos aquí a nuestro controlador de post. Vamos a llamar a esa variable, la vamos a llamar categories, y esa variable se va a encargar de recibir a través del modelo category todos los datos que vienen de las categorías, que si miramos en nuestra base de datos tenemos en este momento dos categorías: novedades literarias, libros. Bien, esta variable tenemos que pasarla a través de un compact a la vista para que pueda ser leída desde la vista. ¿Desde cuál vista? De la vista create de los posts. Ahora sí, vamos a crear un campo de tipo select. De tipo select porque la idea es que el usuario que en ese momento está haciendo la publicación pueda seleccionar de todas las categorías que se encuentran en ese momento en la base de datos la que va a corresponder a esa publicación. Entonces vamos a copiar la estructura de un select en Bootstrap
sería de la siguiente forma. Estos son solamente clases de Bootstrap. Esto encerrado en una clase llamada forGroup. Label, o sea, el título en este caso va a ser categorías, sí, porque vamos a seleccionar las categorías. Y el nombre del campo se llama Category ID. Y a través de un select se va a revisar cuáles son las categorías que en ese momento están ahí. Bueno, vamos a guardar. Y ahora sí vamos a actualizar aquí la página donde están los post create. Bien, nos dice que, la categoría, el controlador, la clase, categoría no se encuentra. Y efectivamente nos faltó en nuestro post controller, nos faltó incluirla también, porque la tenemos que llamar además. Entonces, category. Sí, la estamos llamando aquí. Como la estamos llamando aquí, tenemos que incluirla en la parte de arriba con el use. Bien, volvemos nuevamente a actualizar. Bien, nos sale ahora este error que no está definida la variable user. Y efectivamente creo que no la he pasado a la vista, como hice con las categorías. Sí, efectivamente. Aquí no está pasada a la vista. Entonces la incluimos también ahí. Bien, miremos, volvemos a actualizar. Y ya, entonces nos comienza a salir nuestro formulario de crear la publicación. Aquí vemos que ya está el select y aquí va a aparecer las categorías que en ese momento están en nuestra base de datos. Para eso vamos a hacer entonces un for each, donde vamos a llamar, aquí en el select, vamos a llamar a todas esas categorías que están creadas. Entonces el for each de la variable categories que estamos pasando desde el controlador y la vamos a llamar como category, como cada elemento de ese array. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Entonces, ahora sí, en todo select hay que pasarle el option. Vamos a pasar option, en este caso va a tener un value, un atributo value, y en este campo va a ir el ID de la categoría. Category ID. Bien. Y la opción para cada uno de las categorías del ciclo que se está en ese momento, nos está mostrando en ese momento los select. Entonces sería category y el nombre de la categoría. Category name, que ese es el campo que corresponde al nombre de la categoría. Guardamos y miramos cómo nos va quedando el formulario. Aquí podemos ver entonces que nos aparecen las dos categorías que hemos creado. Vamos, por ejemplo, a crear una nueva categoría que le vamos a llamar, por ejemplo, programación. Vamos a crear otra categoría que se llame diseño, por ejemplo. Listo. Si volvemos nuevamente a la ruta que en este momento estamos manejando, que es el post create, entonces ya nos aparece todas las categorías que estén en nuestra base de datos. Listo, el campo de categorías. Vamos al siguiente campo, que es el de el título. El título pues simplemente es un input de tipo text. Listo, entonces tenemos una estructura con clases de Bootstrap para el input. Entonces encerramos dentro de la clase forGroup el label, el título de ese campo. Entonces va a ser título
de título de la publicación. Es de tipo text, input de tipo text. Esta es clase de Bootstrap. Placeholder, no vamos a escribir nada. El name de ese campo es title. Entonces, title. Y aquí le vamos a colocar un helper de Laravel que nos va a servir para que si escribimos mal y enviamos y nos sale un error, no se nos borre lo que hemos escrito en el formulario. Eso se llama un all. Entonces, all. Y el nombre del campo, que en este caso es title. Repito, esto se utiliza para el caso de que se envíe la información y nos salga un error, el usuario no tenga que volver a escribir nuevamente lo que había escrito en los campos que están bien. Listo. Listo, entonces el título de la publicación. Vamos ahora a el slug. El slug lo vamos a conseguir desde el controlador. El slug nos va a servir mucho para el posicionamiento de nuestra web y es mejor usarlo dentro de las URL para pues no utilizar ID. Por ejemplo, si el título de nuestra publicación es diseño y programación web, el slug lo que hace es colocarlo todo en minúscula, sin caracteres especiales y separados por un guión, y así nos lo manda a la web. Por ejemplo, aquí quedaría diseño y programación web. Y esta sería la ruta amigable para enviar. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer con el slug. Entonces eso lo manejaremos dentro del controlador ya en el método store, o sea, cuando estemos guardando estos campos del formulario. El siguiente campo es el campo body. Como es un campo donde vamos a escribir bastante texto, vamos a utilizar los text area de los formularios. Entonces vamos a traer un ejemplo de una estructura de un formulario utilizando clases de Bootstrap. Lo mismo dentro de una clase form group, el label, que en este caso será contenido, el text area con unos 3 rows, y el nombre de ese campo es body en nuestra base de datos. Listo, vamos a guardar y actualizamos. Listo, entonces aquí tendríamos ya las categorías, el título de publicación, el contenido. Nos faltaría entonces el de imagen. Ese va a ser un campo de tipo file. Podemos copiar este mismo del título de la publicación. Bueno, aquí vamos a dejar, bueno, este valor no es necesario. Aquí sería imagen o portada, puede ser. De tipo file. Y el nombre de ese campo le hemos llamado imagen.
y revisamos. Listo, entonces ya tendríamos los campos que van a ser creados y llevados al store, que son las categorías, el título de la publicación, el contenido y la imagen. Recuerden que el user ID está ya definido como el usuario que en ese momento está logueado, que en este caso es el usuario Julio Verne, y el slug lo vamos a sacar del título de la publicación, pero ya en el método store. Listo el formulario de creación.